Detrás de cada estrella legendaria, hay una historia que el mundo no siempre ve, una llena de agallas, corazón, y una determinación que no se rinde. Y cuando se trata de Barbra Strand, esa historia siempre ha sido más grande que los focos. A sus 82 años, la persona que mejor la conoce, su hijo, ha confirmado por fin algo que sus admiradores siempre han creído sobre ella. Sus sinceras y sentidas palabras arrojan luz sobre la Barbara que todos hemos admirado durante años. No solo la artista, sino la mujer detrás de la fama. Hoy nos adentramos en la increíble trayectoria de Barbra Strand. Desde sus humildes comienzos hasta convertirse en una de las voces más poderosas de Hollywood, ha demostrado lo que significa romper barreras y ser fiel a uno mismo. Y ahora, con esta revelación personal, nos recuerda que su legado no es solo talento, se trata de la fuerza, el propósito y la pasión que siempre la han impulsado, una vida lejos del glamour. En la actualidad, Barbara tiene 82 años, pero su infancia fue de todo menos glamurosa. Nacida en el seno de una familia judía de Brooklyn, Nueva York, fue criada por su madre, Diana, junto a su hermano mayor, Sheldon. Sin embargo, la tragedia golpeó a Barbra cuando solo tenía un año. En agosto de 1943, su padre, profesor de inglés, falleció a la temprana edad de 34 años debido a una hemorragia cerebral, posiblemente causada por un traumatismo craneal que había sufrido años antes. Al crecer, Barbra creía que su padre había muerto por trabajar demasiado, como le había dicho su madre. Esta noción la persiguió durante mucho tiempo, infundiéndole el temor de que ella también podría correr la misma suerte si se sobrecargaba de trabajo. Sin embargo, al crecer, Barbra descubrió que su madre le había mentido. En realidad, su padre, Emanuel Strand, había sufrido un ataque epiléptico, una enfermedad mal entendida y estigmatizada en aquella época. Probablemente falleció por complicaciones derivadas de la morfina administrada para controlar sus convulsiones. La madre de Barbra nunca hablaba de su padre y con el tiempo dejó de mencionar su nombre por completo. Cuando Barbra preguntó por él, su madre le explicó que no quería que echara de menos a su padre. ¿Crees que la muerte de su padre afectó a sus últimos años? Averiguémoslo. La vida de Barbra Strand dio un giro drástico tras el fallecimiento de su padre. La familia, antaño próspera, se vio de repente sumida en la pobreza, lo que obligó a su madre, Diana, a tomar una difícil decisión. Se mudaron al pequeño apartamento de sus padres en Brooklyn, un lugar que carecía incluso de las comodidades básicas de un salón o un sofá. Era una morada humilde, pero era todo lo que tenían para llegar a fin de mes. Al crecer en esas circunstancias, Barbra aprendió a apreciar las cosas sencillas de la vida. En una entrevista, reveló que la ausencia de sofás durante su infancia puede haber alimentado su amor por ellos en años posteriores. Fue un recordatorio de las luchas a las que se enfrentaron y de su determinación para superar las circunstancias. Pero los retos no acabaron ahí. Barbra ni siquiera tuvo su habitación hasta que cumplió 16. Compartir un pequeño espacio con su familia, soñando con un lugar que pudiera llamar suyo, parecía un sueño imposible en aquel momento. Sin embargo, contra todo pronóstico, Barbra Strand desafió las limitaciones de su educación, trabajó duro, perfeccionó su talento y persiguió sus sueños sin descanso. Y ahora reside en la casa de sus sueños, testimonio de su resistencia y su espíritu inquebrantable. Pero la fama y el éxito no fueron fáciles para Barbra. Detrás del brillo y el glamour, su viaje se vio empañado por tiempos oscuros. La pérdida de su padre no solo dejó un vacío en su corazón, sino que también afectó a su madre, que cayó en una profunda depresión. Barbra se vio privada del amor y el afecto de una madre, anhelando las palabras te quiero, que nunca llegaron. En un hogar desprovisto de amor, Barbara y su hermano Sheldon crecieron en un entorno difícil. La única forma que tenía su madre de expresarles su amor era proporcionándoles comida, lo que les dejaba hambrientos de conexión emocional. Fue una educación difícil, pero la determinación de Barbra para salir adelante nunca flaqueó. Mientras tanto, Barbra Strand tuvo que enfrentarse a un obstáculo adicional en su camino debido al estigma social que rodeaba su condición de huérfana de padre. Incluso siendo una niña de apenas 6 años, sus compañeros reconocieron su excepcional talento para el canto y su bellísima voz de soprano. Sin embargo, también era conocida por ser una niña que no tenía padre. Era una situación difícil para Barbra, ya que desde muy pequeña mostró un claro talento. Sin embargo, su madre la elogiaba poco. En una entrevista concedida a la revista New York Times, Barbra contó cómo su madre, Diana, la disuadió activamente de seguir la carrera de cantante. Según su madre,
Barbara no se parecía a las glamurosas estrellas de cine que aparecían en las revistas. En su lugar, Diana le sugirió que trabajara como mecanógrafa, haciendo hincapié en la estabilidad y los beneficios de un trabajo así. Cantar delante de su madre incomodaba a Barbara, ya que sus comentarios críticos siempre la hacían sentirse inadecuada y sin confianza en sí misma a pesar de recibir elogios de los demás, como si las palabras burlonas de la madre no fueran suficientes para herir a Barbara. Ella hizo algo que Barbara nunca olvidaría, un padrastro inesperado. La infancia de Barbara ya estaba llena de traumas. Pero todo empeoró cuando la enviaron a un campamento a la tierna edad de 8 años. La comida en el campamento era insoportable para ella, lo que la llevaba a tirar patatas constantemente al extremo opuesto de la mesa. Durante una entrevista con Oprah Winfrey, Barbara reveló que un día su madre la visitó en el campamento y le suplicó que se marchara y volviera a casa con ella. Empaquetando sus pertenencias, subió al coche con impaciencia solo para encontrarse con un desconocido sentado a su lado. Mientras se alejaban del campamento, llegaron a un nuevo apartamento que Barbara nunca había visto en lugar de la casa de sus abuelos. La sorpresa llegó cuando se dio cuenta de que el hombre que había conocido en el coche era su nuevo padrastro. Su madre se había vuelto a casar sin informarle. Y para empeorar las cosas, más tarde descubrió que su madre estaba embarazada de su hermanastra Roslyn. Esta revelación dejó a Barbara profundamente dolida y traicionada. Durante su entrevista con Oprah Winfrey, expresó: "Creo firmemente que por eso no tolero que me mientan. Puedo soportar cualquier verdad. Por favor, no me engañes". La llegada de su padrastro a su vida no supuso ninguna mejora, sino que la empeoró. A pesar de sus esfuerzos, nunca le cayó bien. Sentía un odio intenso hacia él, posiblemente porque ya tenía 3 hijos de su anterior matrimonio. Durante una entrevista, dijo: "Intenté ganarme su afecto durante algún tiempo. Le llamaba papá y le iba a buscar las zapatillas por la noche cuando solo llegaba a casa. Incluso me arrastraba sobre mi barriga para evitar pasar delante de la tele mientras él veía lucha libre. ¿Pero me apreciaba? En absoluto. Anhelaba el amor de un padre". La situación se deterioró hasta el punto de que su padrastro la comparaba constantemente con su hermanastra Roslyn, recalcando que ella parecía simple en comparación. Para escapar de la negatividad y de las oscuras nubes que la rodeaban, se refugió en la música. Se sentaba en las escaleras de su barrio y se consolaba cantando. La gente empezó a fijarse en su melodiosa voz y, por suerte, empezó a recibir invitaciones para actuar en bodas y campamentos. Sin embargo, no fue hasta los 13 años cuando su madre le permitió grabar algunas canciones. ¿Intentaba escapar del comportamiento tóxico de su padre cantando? ¿O está intentando llenar el vacío de su corazón con la atención que obtiene cantando? La vida da muchas vueltas. Barbara siempre ha sentido un fuerte deseo de llamar la atención y haría cualquier cosa por conseguirlo. Ansiaba el estrellato y, a pesar de su difícil infancia, siempre se sintió obligada a ponerse en pie y actuar delante de los demás. Decidida a convertirse en una estrella, empezó a ganar dinero y a vivir de forma independiente. A los 16 años, Streisand aceptó varios trabajos mal pagados para mantenerse económicamente sin importarle la opinión de la gente. Incluso trabajó como acomodadora en el Teatro L'Enfant para la novicia rebelde a principios de 1960. No sabía que esta decisión tendría un profundo impacto en su vida. Durante la representación de la obra, se enteró de que el director de casting estaba organizando audiciones para otros cantantes. Era la primera vez que cantaba con la intención de conseguir un trabajo. Aunque el director no la consideraba apta para el papel, la animó a incluir su talento como cantante en su currículum cuando buscara otras oportunidades. La vida no siempre fue fácil para ella. A veces carecía de domicilio fijo y tenía que recurrir a la hospitalidad de amigos o a cualquier lugar donde pudiera instalar su catre portátil. Sin embargo, cuando se encontraba en situaciones desesperadas, regresaba al apartamento de su madre para disfrutar de una reconfortante comida casera. El estilo de vida poco convencional de Barbara como gitana no sentó bien a su madre, que la instó a abandonar el mundo del espectáculo. Sin embargo, en lugar de desanimarla, las palabras de su madre no hicieron sino avivar el fuego de su pasión. Decidida a demostrar que su madre estaba equivocada, Barbara no cejó en su empeño. Con un profundo amor por el canto y el deseo de perfeccionar su talento, Barbara acudió a su novio de entonces, Barry Denning, en busca de ayuda. Le pidió que la grabara cantando, creando copias que pudiera distribuir a posibles empleadores. Denning incluso se las arregló para encontrar un guitarrista experto que la acompañara. La voz de Barbara era tan cautivadora que incluso la mera reproducción de sus grabaciones les dejaba maravillados. Lleno de entusiasmo y convicción,
Denon convenció a Barbara para que participara en un concurso de talentos en el Lion, un famoso club nocturno gay del Greenwich Village de Manhattan. A pesar de que las normas de la sociedad de la época consideraban que algo así era imprudente e inapropiado para las mujeres, Barbara aceptó. Cuando subió al escenario, Barbara ofreció 2 actuaciones fascinantes que dejaron al público boquiabierto. Al principio, hubo un silencio aturdidor, pero rápidamente fue sustituido por un estruendoso aplauso. Barbara se proclamó ganadora del concurso. ¿Fue suerte o es el destino que le sonríe? Lo que sucedió a continuación responderá a que su triunfo hizo que la invitaran de nuevo a actuar en el club, oportunidad que aceptó con entusiasmo. Por primera vez en su vida, Barbara se encontró ante un público que realmente apreciaba su talento y la adoraba. Continuó cantando en el club durante varias semanas. Durante este tiempo, Barbara se dio cuenta de que no le gustaba su nombre de pila. Barbara creía que no encajaba con la estrella que estaba destinada a ser. Decidió cambiar su nombre por el de Barbara, eliminando una A de su nombre. Sin embargo, esta fase de su vida vino con su agitación que dio a luz algo en ella, su viaje al estrellato. A pesar de enfrentarse a numerosos retos en el mundo del espectáculo, su trayectoria no fue nada fácil. Su nariz se convirtió en el centro de las críticas, atrayendo más la atención negativa que la positiva. La gente le decía a menudo que era poco atractiva y que debería plantearse operarse la nariz, pero ella se negó en redondo a sucumbir a los cánones de belleza de la sociedad. Creía que su nariz era parte integrante de su identidad judía y se negó a modificarla. En un extracto de la revista People, explicó, ya había recibido sugerencias de muchas personas para operarme la nariz y arreglarme los dientes. Me pregunté si no bastaría con mi talento. Además, una operación de nariz sería dolorosa y cara. A pesar de las duras palabras y las críticas, la joven Barbara Streisand se aferró a sus sueños. No solo aspiraba a ser cantante, sino también actriz. Con una determinación inquebrantable, esperaba convertirse en una estrella y liberarse de las limitaciones de Brooklyn. Esta resistencia le permitió soportar los inevitables rechazos que encontraría en su camino hacia el éxito. Su trayectoria profesional comenzó en septiembre de 1960, cuando fue invitada a una audición en el club nocturno Bonesar. Impresionó a los jueces y le ofrecieron un contrato por $125 a la semana. Esto marcó su debut como artista profesional, abriendo para la comediante Phyllis Diller. Reflexionando sobre la experiencia, dijo, nunca había estado en un club nocturno hasta que canté en uno. Cuando su novio le presentó a varias cantantes, Streisand descubrió a artistas como Billie Holiday, Mabel Mercer, Ethel Waters y Edith Piaf. Esta exposición la llevó a darse cuenta de que podía dedicarse a la interpretación si primero se establecía como cantante. Entre los álbumes que exploró, Streisand encontró como Sleep and Be que resonaba profundamente con ella, compuesta por Harold Arland y con letra de Truman Capote para el musical de 1954 House of Flowers. La canción le proporcionó la sensación de teatralidad que buscaba como actriz. Streisand elogiaba la capacidad de Arjand para crear melodías magníficas que la inspiraban. Escuchar las obras de otras vocalistas de talento influyó en el estilo de Streisand y la llevó a encarnar diversos personajes emocionales durante sus actuaciones. Esta exploración hizo que su canto evolucionara y mostrara una gama de expresión más amplia. Streisand, que siempre quiere ser la mejor, nunca deja de mejorar. Al interactuar con el público entre canción y canción, perfeccionó su presencia escénica y experimentó una mejora significativa. Fue entonces cuando se dio cuenta de que su estilo de humor de Brooklyn calaba hondo en el público cada vez que actuaba. Durante los 6 meses siguientes, mientras seguía actuando en el club, su voz se comparó con la de artistas de renombre de la época como Judy Garland, Lena Horne y Fanny Brice. Además, su capacidad para cautivar al público sin esfuerzo con su humor espontáneo se hizo más refinada y pulida. Su talento era tan excepcional que el crítico teatral Leonard Harris expresó su admiración. Solo tiene 20 años. Cuando llegue a los 30, habrá revolucionado la industria de la música. Efectivamente, reescribió la historia. Entre sus notables logros figuran 2 premios de la Academia, 10 premios Grammy, incluidos el prestigioso Grammy Lifetime Achievement Award y el Grammy Legend Award, 5 premios Emmy, 4 premios Peabody, la Medalla Presidencial de la Libertad, el Screen Actors Guild Life Achievement Award y 9 Globos de Oro. Estos numerosos galardones son testimonio de su inquebrantable determinación y su espíritu indomable. Barbara desafió todos los pronósticos. Barbara no se limitó a la música. Se aventuró en algo más que mostraría su versatilidad como persona. La actuación y el ascenso de Barbara a la fama.
La aspiración de Strand de convertirse en actriz fue evidente desde el principio. Su primer papel como actriz fue en la producción teatral neoyorquina Another Evening with Harry Stones, una comedia satírica en la que demostró sus dotes como actriz y cantante. A pesar de las críticas negativas y del cierre tras un solo día, Strand mantuvo su determinación. Su perseverancia dio sus frutos cuando Martin Ehrlichman, impresionado por su actuación en uno de sus espectáculos, se dirigió a ella para convertirla en su manager personal. Con la ayuda de Ehrlichman, alcanzó el éxito en Detroit y St. Louis antes de conseguir un puesto en el prestigioso club nocturno Blue Angel de Manhattan de 1961 a 1962. El talento de Barbara llamó la atención del director de teatro Arthur Lawrence durante su estancia en el Blue Angel. Lawrence la invitó a una audición para la comedia musical I Can Get It For You Wholesale, donde consiguió el papel de secretaria junto al actor Elliot Gould. En una conversación con Jimmy Fallon en el programa Tonight Show, Strand alabó la capacidad de gestión de Ehrlichman, destacando su continua implicación en su carrera incluso después de 5 décadas. Se enamoraron inesperada y espontáneamente, sin estar preparados y dejándose llevar por el momento durante los ensayos. Finalmente, decidieron irse a vivir juntos y más tarde se casaron, residiendo en un pequeño y acogedor apartamento. La esperada serie se estrenó el 22 de marzo de 1962 en el famoso Shubert Theater y cosechó excelentes críticas. Sin duda, su actuación acaparó todas las miradas, convirtiéndola en una obra imprescindible. Durante su aparición en el Tonight Show, Groucho Marx, el presentador, comentó que alcanzar el éxito en Broadway a la tierna edad de 20 años era realmente extraordinario. El excepcional talento de Strand le valió una nominación a los premios Tony y el prestigioso premio de la crítica dramática de Nueva York a la mejor actriz secundaria. Además, el espectáculo se grabó profesionalmente y se transformó en un álbum cautivador. A los 25 años, Barbara ya había ganado un Oscar por sus excelentes interpretaciones en el cine. Siguió apareciendo en las pantallas y mantuvo su fama haciendo cameos en series de televisión. Barbara tuvo el honor de trabajar junto a modelos icónicos a los que admiraba, lo que supuso un nuevo nivel de logro para ella. Ha compartido pantalla con leyendas de la interpretación como Omar Sariev, Eve Asmonten, Sidney Poitier, Dustin Hoffman y Robert Darrow. Justo en la cima de su carrera y popularidad, Barbara empezó a sufrir una serie de desafortunados acontecimientos. Matrimonio y divorcio. Llegó un momento en que la estabilidad de su unión con Gould empezó a tambalearse. Al principio, Gould desarrolló resentimiento hacia Strand debido al rápido ascenso de ella en el éxito en comparación con él. Además, luchaba contra una adicción al juego, recurriendo a menudo a las apuestas o a la venta de sus pertenencias para mantenerla. A pesar de las dificultades, decidió abrazar la maternidad. En 1966, Strand dio la bienvenida al mundo a su hijo Jason Gould, al que adoraba profundamente y sigue adorando hoy en día. En lugar de contratar a una niñera, Strand llevaba con frecuencia a Jason a los ensayos y rodajes, apreciando su presencia mientras ella trabajaba y asegurándose de que recibía el amor de una madre. Con el tiempo, su matrimonio de cuento de hadas se desmoronó. Hacia el final de su relación, Gould empezó a consumir cannabis y otras drogas. Strand, que afirma no consumir drogas y que solo probó el cannabis una vez sin disfrutar, se sentía incómoda con el consumo de drogas de Gould, sobre todo cuando se producía en presencia de su hijo. En 1969, Strand y Gould anunciaron públicamente su separación, que finalizó con el divorcio en 1971. Tras su boda, Strand expresó que se había casado prematuramente, atribuyendo a ello el declive de su relación. Por otro lado, Gould afirmó que Strand era egocéntrica y que daba prioridad a su carrera por encima de su vínculo. Sin embargo, también reconoció que su matrimonio fue notable durante su existencia y se enorgulleció de sus logros conjuntos, incluida la crianza de su hijo, Jason. Además, Gould reveló que su amor compartido por Jason les ha permitido a él y a Strand mantener una estrecha relación incluso después de su divorcio. En 1969, se involucró sentimentalmente con un actor y cantante llamado Anthony Nolly. Poco después de anunciar su separación de Gould, describió a Nolly como encantador y apasionado. Desgraciadamente, su relación terminó después de que Nolly disgustara a Strand, aunque ella no reveló de qué se trataba. Más de 20 años después, Nolly envió la grabación de una canción que había compuesto. En la canción,
Expresaba su pesar por haberla perdido y asumía la responsabilidad de su ruptura. Esta fue la última comunicación entre ambos antes de su reciente fallecimiento en 1999. El camino de Streisand hasta encontrar el amor verdadero no fue fácil, sobre todo tratándose de una celebridad. Sin embargo, una vez más demostró que todo es posible. En 1996, Streisand conoció a James Brolin en una cena organizada por un amigo común. Brolin llevaba un peinado único ese día, lo que llevó a Streisand a preguntarle bromeando quién le había peinado. En lugar de ofenderse, Brolin, otro actor, apreció la sinceridad de Streisand. Pasaron el resto de la velada hablando exclusivamente entre ellos y continuaron su conversación hasta bien entrada la noche en casa de Streisand. Streisand describe a su actual marido, James Brolin, como atractivo, considerado y muy masculino. Admira que Brolin no se sienta intimidado por su éxito y apoya activamente sus esfuerzos profesionales. En lugar de frenarla, la anima a buscar oportunidades y la ayuda en todo lo posible. Tras 2 años de convivencia, Streisand y Brolin se casaron en 1998 y desde entonces son felices. Barbara no solo era activa en el escenario, sino también en política, y nunca dejaba de expresar sus opiniones. Una vida de política. Al principio de su ilustre carrera, Barbara Streisand no mostró un gran interés por la política. Sin embargo, esto no significaba que estuviera políticamente desvinculada. Incluso durante su ascenso a la fama, participó en varias causas en las que creía. Una de sus primeras acciones públicas tuvo lugar a principios de los años 60, cuando apoyó a Women Strike for Peace, un grupo de defensa antinuclear creado en 1961. Esta organización era conocida por protestar contra los peligros de las armas nucleares y la amenaza que suponían para la seguridad mundial. La participación de Streisand durante 1961 y 1962 demostró que, aunque aún no se había hecho oír, su conciencia y su deseo de defender causas ya estaban presentes. En 1968, la perspectiva de Streisand cambió radicalmente. Su compromiso político se intensificó drásticamente, impulsado en parte por el turbulento clima social y político de la época. Ese año se convirtió en una apasionada defensora del senador Eugene McCarthy, candidato presidencial demócrata que atrajo la atención nacional por su firme oposición a la guerra de Vietnam. Streisand no se limitó a expresar su apoyo entre bastidores, se implicó activamente en su campaña. En julio de 1968, participó en un concierto benéfico celebrado en el Hollywood Bowl. El acto, organizado por la Southern Christian Leadership Conference, contó con la participación de otros artistas con conciencia social, como Harry Belafonte. El concierto pretendía recaudar fondos y sensibilizar a la opinión pública para ayudar a las comunidades empobrecidas. Y la participación de Streisand puso aún más de relieve su creciente dedicación a causas que van más allá del escenario y la pantalla. A lo largo de su carrera, Barbara Streisand ha sido una orgullosa y abierta defensora del Partido Demócrata y sus causas progresistas. Su postura política no pasó desapercibida. En 1971, fue incluida en la tristemente célebre lista de enemigos políticos del presidente Richard Nixon, un documento creado por la administración Nixon para identificar a las personas que consideraba una amenaza por su influencia política y su disidencia. En lugar de dejarse intimidar, Streisand siguió denunciando. En 1972, llevó su activismo un paso más allá al apoyar la candidatura presidencial de George McGovern, una campaña que también se oponía firmemente a la guerra de Vietnam. Invitada por su amigo, el actor Warren Beatty, Streisand encabezó un concierto benéfico para McGovern, prestando no solo su voz, sino su poder de estrella a la causa antibelicista. Poco después de esta memorable actuación, Streisand unió fuerzas con el activista liberal Stanley Sheinbaum y la Unión Americana de Libertades Civiles para organizar otro importante acto de recaudación de fondos. En esta ocasión, el objetivo era apoyar la defensa legal de Daniel Ellsberg, responsable de la filtración de los papeles del Pentágono, una colección de documentos clasificados que ponían al descubierto el engaño del gobierno en relación con la guerra de Vietnam. Celebrado en la lujosa mansión de Phil Jennings Lang, el acto contó con una íntima y creativa actuación de Streisand, acompañada por el compositor Marvin Hamlisch y otros músicos de talento. Aceptó peticiones de canciones de los asistentes a través de llamadas telefónicas, convirtiendo la noche en una experiencia única de concierto interactivo. Sus esfuerzos contribuyeron a recaudar $5,000, una cantidad considerable en aquella época, y pusieron de manifiesto su capacidad para combinar el arte con el activismo.
El compromiso de Barbara con el progreso político y social nunca decayó. En 1984, impulsada por su continuo deseo de cambio, se unió a Jane Fonda y a otras 10 mujeres destacadas del cine y la televisión para formar el Comité Político de Mujeres de Hollywood. Este grupo se convirtió en uno de los colectivos activistas más influyentes de la industria del entretenimiento. Durante la década siguiente, el comité se amplió hasta incluir a más de 300 miembros, todos unidos, en la defensa de políticas liberales, incluidos los derechos de la mujer, los derechos civiles y la justicia social. El HWPC desempeñó un papel clave en la recaudación de fondos para candidatos y temas progresistas, dejando una huella duradera en el panorama político. Barbara no se detuvo ahí. En el periodo previo a las elecciones presidenciales de 1992, prestó su apoyo al entonces gobernador Bill Clinton. Este apoyo formaba parte de un movimiento más amplio entre los demócratas para atraer a más mujeres a puestos de liderazgo político. En 1995, Striand fue invitado a hablar en la Escuela de Gobierno John F. Kennedy de la Universidad de Harvard. En su discurso, hizo hincapié en el papel esencial que desempeñan los artistas en la vida cívica y destacó la importancia de apoyar la financiación pública de las artes. Su discurso subrayó su convicción de que la creatividad y el activismo van de la mano. A lo largo de los años, Striand también ha sido una voz poderosa en favor de los derechos de los LGBTQ+. Un momento notable fue en 2008, cuando se opuso públicamente a la Proposición 8 de California, una medida electoral que pretendía prohibir el matrimonio entre personas del mismo sexo. Su postura a favor de la igualdad y la dignidad de todas las personas ha sido constante a lo largo de su vida y su carrera. En enero de 2017, Striand participó en la Marcha de las Mujeres en Los Ángeles, uniéndose a miles de personas en defensa de los derechos y la igualdad de las mujeres. Subió al escenario para pronunciar un apasionado discurso presentado por Rufus Radd en el que instaba a los estadounidenses a defender la compasión, la decencia y la justicia. En una entrevista de 2018 con The Guardian, Striand se abrió sobre su álbum Walls, un proyecto profundamente personal y políticamente cargado. No se contuvo a la hora de expresar sus opiniones sobre el entonces presidente Donald Trump, calificándolo de corrupto y dañino para la democracia estadounidense. Instó a los votantes a apoyar a los candidatos que valoran la verdad, la bondad y la igualdad, cualidades que encontró en Joe Biden. Striand apoyó abiertamente a Biden, elogiando su inteligencia, empatía y apoyo constante a los derechos LGBTQ+, que reflejaban sus propios valores. El legado de Barbra Strand va mucho más allá de su increíble éxito como cantante, actriz y cineasta. Con una carrera que abarca décadas y una larga lista de premios y galardones, ha demostrado una y otra vez que las celebridades pueden utilizarse como una fuerza para el bien. Su intrépida defensa y su compromiso con la justicia siguen inspirando a innumerables seguidores, demostrando que una voz bien utilizada, ya sea en una canción o en un discurso, puede desencadenar un cambio significativo. Premios y galardones. Barbara Streisand dirigió muchas películas, siendo la más famosa el drama musical de 1983 Gentle. Escribió, produjo y actuó en esta película. Gentle recibió un Globo de Oro a la mejor película y Striand hizo historia al ser la primera mujer en ganar un Globo de Oro a la mejor directora. Esto consolidó su legado. En 2015, el expresidente estadounidense Barack Obama le concedió la Medalla Presidencial de la Libertad por su excepcional talento. Barbara Streisand ha sido nominada a los premios Grammy en 43 ocasiones y ha ganado 8. También ha recibido 2 premios especiales no competitivos, el Grammy Legend Award de 1992 y el Grammy Lifetime Achievement Award de 1994. Además, ha sido incluida 4 veces en el Salón de la Fama de los Grammy. En 2011, la Fundación Grammy le concedió el premio Music Cares Person of the Year por sus logros artísticos en la industria musical. A lo largo de su carrera, Striand ha recibido numerosos galardones, entre ellos la Medalla de la Libertad de Israel en 1968, el Premio At the Paper de la ASF, el Premio de Honor Crystal Apple de la ciudad de Nueva York y el Premio al Logro en las Artes de la Liga Antidifamación en 1978. En 1984 fue galardonada con el Women in Film Crystal Award a la mujer más destacada de la industria del entretenimiento. Striand también ha recibido el Premio Mujer de Coraje de la Organización Nacional de Mujeres y el Premio de los Amigos Americanos de la Universidad Hebrea. En 2000, el presidente Bill Clinton concedió a Strand la Medalla Nacional de las Artes.
el más alto honor que se concede por logros en el campo de las artes. También recibió el premio a la leyenda viviente de la Biblioteca del Congreso. Otro prestigioso galardón que obtuvo fue el American Film Institute Life Achievement Award, el más alto honor a una carrera cinematográfica. Además, fue galardonada con el premio Gracie Allen, primer premio anual a la imagen judía en 2001, y con el premio humanitario por su liderazgo, visión y activismo en la lucha por las libertades civiles, incluidas la religión, la raza, la igualdad de género, la libertad de expresión y todos los aspectos de los derechos de los homosexuales, otorgado por la Campaña de Derechos Humanos en 2004. En 2007, recibió el Kennedy Center Honors de manos del presidente George Bush, uno de los mayores galardones de la historia de Estados Unidos, y la Legión de Honor, la más alta condecoración de Francia, de manos del presidente francés Nicolas Sarkozy. Avanzando hasta 2015, The Daily Telegraph clasificó a Strand como una de las 10 mejores cantautoras femeninas de todos los tiempos. La revista Annie Biography la incluyó en su lista de actrices favoritas de todos los tiempos y la BBC la incluyó en la lista de voces del siglo como icono gay. The Advocate incluyó a Barbra Strand entre las 25 mujeres más guays y entre las 9 mujeres más guays que atraen tanto a lesbianas como a gays. La revista Out la situó entre los 12 mayores iconos gays femeninos de todos los tiempos, y The Times la reconoció como uno de los principales iconos gays de las 3 últimas décadas. Strand destina una parte significativa de su fortuna a apoyar diversas causas que coinciden con sus valores, especialmente las relacionadas con el feminismo y el ecologismo. Una de sus iniciativas filantrópicas más notables fue la creación en 1986 de la Fundación Barbara Streisand, que concede subvenciones a diversas organizaciones y está destinada a continuar su labor caritativa incluso después de su fallecimiento. La revelación de un hijo, lo que siempre sospechamos. Durante décadas, tanto los aficionados como los profesionales del sector han admirado a Barbra Streisand no solo por su inmenso talento, sino por algo más profundo, una fuerza interior inquebrantable, una resistencia silenciosa y un compromiso personal con sus valores. La gente se preguntaba a menudo qué era lo que realmente la impulsaba. ¿Fue la ambición, la pasión, la necesidad de demostrar su valía en un mundo que no siempre daba cabida a mujeres como ella? Ahora, a sus 82 años, esas preguntas tienen por fin respuesta, no por la propia Barbra, sino por alguien que ha visto su trayectoria de cerca, su hijo, Jason Gould. En una sentida reflexión reciente, Jason confirmó lo que muchos creían desde hacía tiempo: el éxito de su madre no era solo talento. Hablaba de supervivencia, de levantarse tras el rechazo, de mantenerse fiel a sí misma cuando el mundo intentaba remodelarla. Habló abiertamente de cómo nunca persiguió la fama por la fama. En cambio, su trabajo, ya fuera en el escenario, detrás de la cámara o a través del activismo, siempre estuvo impulsado por un propósito. Las palabras de Jason ofrecieron a los fans una rara visión de la mujer detrás de la leyenda, revelando que la fuerza de Barbra no era una imagen, era real, era cruda, y dio forma a todo lo que ha logrado. Esta confirmación de su propio hijo llegó al corazón de muchos. No porque fuera chocante, sino porque se sentía como una verdad que siempre hemos sabido y que ahora, por fin, se ha dicho maravillosamente en voz alta. La carrera de Barbra Streisand se caracteriza por su incansable determinación. Se negó a conformarse con la media y superó todos los obstáculos. Rompió múltiples barreras en el mundo del espectáculo, demostrando que las mujeres son igual de capaces que los hombres de alcanzar la creatividad y el éxito. Gracias por ver este video. Esperamos que le haya resultado interesante. Pulsa en el enlace que aparece en tu pantalla para ponerte al día con tus historias de famosos favoritas.